El alemán Theodor Adorno fue una de las mayores figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Al igual que otros frankfurtianos de su tiempo, utilizó de manera constante a Marx y a Freud en su crítica de la sociedad moderna. Esta crítica, en el caso de Adorno, se dirigió especialmente al fascismo y a la industria cultural, aunque también a la sociedad burguesa y capitalista, descrita como una sociedad de cambio o de intercambio. Adorno también es conocido por los cuestionamientos que dirigió, por un lado, contra Martin Heidegger y su jerga de la autenticidad, y, por otro lado, contra Karl Popper y su versión del positivismo. Además de sus aportes intelectuales, Adorno fue un músico apasionado que dejó algunas composiciones. La pasión de Adorno por la música le viene quizás de su madre corsa, María Calvelli Adorno de la Piana, cantante profesional que había tenido incluso interpretaciones en la corte imperial de Viena. La tía materna de Adorno, que vivió con él durante su infancia, era también una reconocida pianista y cantante. En cuanto al padre, Oskar Alexander Wiesengrund, era un exitoso comerciante de vinos de origen alemán, judío, pero convertido al protestantismo. La madre, por su parte, era una ferviente católica. La casa de Frankfurt, en la que transcurrió la infancia de Adorno, desde su nacimiento en 1903, fue una síntesis de catolicismo, protestantismo y judaísmo, de cultura alemana y latina, de música y de negocios. Adorno fue considerado un niño prodigio. Muy pronto, en su infancia, podía tocar en el piano piezas extremadamente difíciles. También fue siempre el primero de su clase. Antes de cumplir sus 18 años, ya había leído un par de libros que serán fundamentales para su pensamiento posterior. El espíritu de la utopía, de Ernst Bloch, y la teoría de la novela, de Georgi Lukács. La forma en que Bloch, y especialmente Lukács, interpretaron a Marx, acercándolo quizás demasiado a Hegel, estuvieron en el origen del marxismo occidental y fueron determinantes para el desarrollo del pensamiento de Adorno y en general del proyecto de la Escuela de Frankfurt. En los años 1920, Adorno conoció personalmente a Bloch y a Lukács, así como también a Bertolt Brecht, Walter Benjamin y Max Horkheimer. En los círculos intelectuales de Berlín empezó también su relación con una amiga íntima de Benjamin, Gretel Karplus, con quien terminará casándose. Hay que decir que Gretel fue un apoyo invaluable en el trabajo intelectual de Adorno. Participó en la transcripción, revisión y edición de varias de sus obras. Otra persona a la que Adorno conoció en los años 1920 y que influyó mucho en su existencia y en su pensamiento fue Siegfried Kracauer, con quien se reunía regularmente para leer primero a Kant y luego a Hegel y a Kierkegaard. Adorno dirá después que le debía más a estas lecturas que a su educación formal con los profesores en la universidad. En los mismos años 20, además de estudiar composición en Frankfurt y en Viena, Adorno compuso algunas piezas de música de cámara. También empezó a publicar notas periodísticas de crítica musical. Además, obtuvo su doctorado con una tesis sobre Husserl y propuso un trabajo de habilitación titulado El concepto del inconsciente en la teoría trascendental de la psique. Ese trabajo de 1927 fue rechazado, pero aquí nos interesa mucho por su aproximación al psicoanálisis. Adorno revisa diversas filosofías del inconsciente, pero se inclina por el psicoanálisis, juzgando que se corresponde con las exigencias del método trascendental y que permite corregir y completar la doctrina kantiana. Lo que Adorno ofrece es una interpretación epistemológica del psicoanálisis, pero esta interpretación lo lleva finalmente más allá de la epistemología, incluso más allá de la filosofía trascendental, más allá de las ideas y de la estructura de la conciencia, hasta la base material exterior determinante del inconsciente,
una base tan social o cultural como natural. Es así como Adorno desemboca de algún modo en la perspectiva del marxismo a través de su interpretación del psicoanálisis. El método psicoanalítico nos permitiría profundizar en la conciencia, incursionar en el inconsciente y llegar hasta la materialidad en la que se funda, una materialidad que no corresponde a la metafísica de los instintos ni a una naturaleza divinizada, sino simplemente al cuerpo y al mundo exterior. En 1931, 4 años después de su primer acercamiento a Freud, Adorno se incorporará al Instituto de Investigación Social dirigido por Horkheimer y en el que ya participan Erich Fromm y Herbert Marcuse. Es así como vemos constituirse el grupo conocido como Escuela de Frankfurt. En su clase inaugural en el instituto, titulada La actualidad de la filosofía, Adorno delineó lo que será su método filosófico, un método crítico materialista muy próximo al de Benjamin, consistente no en abarcarlo todo, ni en explicarlo, ni trascenderlo todo en la realidad, sino en penetrar en el detalle, en un solo detalle, y hacer estallar allí en ese detalle lo real, como a escala o en miniatura. Este poder es correlativo de cierta modestia de la filosofía ante el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. El método filosófico de Adorno es humilde, alusivo, enigmático y elíptico, y busca ofrecer claves y figuraciones en las que puedan leerse las respuestas, como lo dice el propio Adorno. En 1933 los nazis toman el poder y Adorno debe refugiarse en Inglaterra, en Oxford, y luego en los Estados Unidos, primero en Nueva York y finalmente en Los Ángeles, antes de regresar a Europa, a Frankfurt en 1949. Durante sus años en los Estados Unidos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Adorno escribirá 2 de sus mayores obras, La dialéctica de la ilustración, en coautoría con Horkheimer, y las reflexiones aforísticas tituladas Mínima Moralia. Ambas obras están profundamente inspiradas por las perspectivas del marxismo y del psicoanálisis. El precedente de la dialéctica de la ilustración está en el debate entre 2 interpretaciones del nazismo, la de Franz Leopold Neumann y la de Friedrich Pollock, ambos guiados por el marxismo y vinculados con la Escuela de Frankfurt. Este debate es muy actual, haciéndonos pensar en algunos aspectos característicos del neofascismo neoliberal de Trump y Bolsonaro. Neumann consideraba que el nazismo era el producto de una forma de capitalismo liberal salvaje, predominantemente monopolista, en el que ciertos grupos de poder se unían por su odio hacia el movimiento obrero, pero donde no había un Estado fuerte y consolidado que asegurara el orden y sobre todo la previsibilidad. Por el contrario, Pollock pensaba que el nazismo respondía a una forma de capitalismo de Estado en el que la intervención estatal en la economía conseguía atenuar la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es así como el intervencionismo estatal suprimía el factor revolucionario por excelencia para la teoría marxista. Este es el punto de partida de la dialéctica de la ilustración. En lugar de la tesis tradicional marxista del Estado regido por una economía inconsciente, lo que tenemos en la dialéctica de la ilustración es una tesis nueva, la de una economía dominada conscientemente por el Estado. Lo económico es dominado por lo político. Al mismo tiempo, esta dominación permite una neutralización de las contradicciones, las mismas contradicciones en las que se basa la dominación. Tenemos entonces una situación compleja en la que no podemos aplicar mecánicamente la teoría marxista. Horkheimer y Adorno
utilizan conceptos de Marx y de los pensadores marxistas, particularmente Lukács, pero los interpretan libremente y los complementan con otros conceptos, algunos de ellos provenientes del psicoanálisis. Los conceptos marxistas y psicoanalíticos sirven para pensar diversos aspectos de la cuestión central de la dialéctica de la Ilustración. Esta cuestión es lo que se manifiesta en el nazismo, a saber, la autodestrucción de la Ilustración, también descrita como una regresión de la Ilustración hacia la mitología, como un retorno regresivo de la racionalidad hacia la irracionalidad. La regresión ya es un concepto de Freud que se asocia con ciertos conceptos de Marx y del marxismo. Uno de esos conceptos es el de la ideología en el sentido marxista del término, como lo opuesto a la ciencia y al conocimiento. Horkheimer y Adorno desentrañan en la industria cultural, en el cine y en la radio de aquella época, un movimiento regresivo que nos hace abandonar la racionalidad científica de la modernidad ilustrada y retroceder hasta la irracionalidad premoderna religiosa, mitológica, ideológica. La misma articulación entre los conceptos del marxismo y del psicoanálisis también opera cuando Horkheimer y Adorno se refieren a la represión del cuerpo, tal como lo entiende Freud, y la asocian con la alienación y la reificación del mismo cuerpo, tal como se conciben en el marxismo y especialmente en el marxismo lukácsiano. El cuerpo alienado y reificado en el capitalismo es el mismo cuerpo reprimido en la sociedad burguesa. El mismo concepto de represión les permite a Horkheimer y Adorno pensar en varias operaciones dialécticas en las que interviene también el registro marxista. Una de estas operaciones es aquella por la que un ser humano, al reprimir el instinto, como nos lo muestra Freud, se aparta y se libera de la bestia, del animal en él, pero lo hace al introyectar la opresión de la que nos habla Marx. En otra operación dialéctica en la que interviene la represión, la industria cultural aparece como un medio productivo en el sentido marxista del término, pero un medio que produce productos subjetivos reprimidos en sentido freudiano. La represión y la producción constituyen aquí un mismo proceso. Por ejemplo, el cine realiza la producción en serie del sexo, pero en esta producción incluye automáticamente la represión del mismo producto sexual, de tal modo que tenemos películas obscenas, casi pornográficas, pero con una sexualidad reprimida, empobrecida, estúpida, incluso cursi, como en las 50 sombras de Grey. Tenemos aquí, por cierto, un hermoso precedente de la desublimación represiva de Marcuse, en la que el sexo se libera en nuestra sociedad, pero se libera al reprimirse, al contraerse, al simplificarse, al volverse mecánico, puesto que pierde su elemento sublimatorio. La dialéctica marxista freudiana de Horkheimer y Adorno alcanza un punto culminante cuando sirve para explicar el capitalismo totalitario por la introyección del sacrificio que desemboca en el héroe, en el mártir nazi, que se sustrae al sacrificio al sacrificarse a sí mismo, como nos dicen Horkheimer y Adorno. Esto no es más que el desenlace de la historia de la renuncia, en la que cada uno da de su vida más de lo que le es restituido. Tenemos aquí, en este intercambio universal, la explotación de la que nos habla Marx, pero generalizada a todas las áreas de la cultura contemporánea, con lo cual esta explotación general corresponde a una suerte de malestar en la cultura, como en Freud. Las perspectivas inauguradas por Marx y por Freud no solo se articulan a través de sus conceptos, sino en el argumento central de la dialéctica de la Ilustración. La irracionalidad inherente a la racionalidad moderna es algo que el marxismo y el psicoanálisis han descubierto.
El descubrimiento se continúa en Horkheimer y Adorno, pero es un descubrimiento que se origina en Marx y en Freud. Adorno es heredero de Marx y de Freud. Esta herencia es también patente en las reflexiones de las Mínima Moralia. Sin embargo, a diferencia de la dialéctica de la Ilustración, estas reflexiones insisten menos en el anudamiento entre los conceptos marxistas y freudianos. Adorno prefiere profundizar ahora en cada concepto hasta revelar aspectos insospechados. Me gustaría dar un par de ejemplos de mis reflexiones preferidas en las que se profundiza en conceptualizaciones marxistas de fenómenos objetivos económicos para describir estados subjetivos psicológicos. En la reflexión 147, Adorno reconoce con Marx que el trabajo produce al trabajador, produciéndolo internamente, en su constitución interna, y no solo en su papel social. En esta producción capitalista de sujetos entendidos como medios de producción y no como fines vivientes, todo lo que somos debe servirle al capital. Incluso lo que de nosotros desafía la técnica en el capitalismo, como nuestra fantasía o nuestro placer, debe configurarse como un lubricante de la misma técnica, nos dice Adorno. Ello, además, debe operar como medio de explotación, lo que nos recuerda mucho la futura concepción Foucaultiana del sujeto neoliberal como empresario de sí mismo. Antes, en la reflexión 146, Adorno explica el desencanto adulto del mundo como una reacción afectiva del sujeto al conocimiento de los resortes de las causas objetivas económicas de toda la vida social. El adulto sabe que todo lo que le rodea es engañoso, que las cosas no existen por sí mismas, por su valor intrínseco de uso, sino por su valor de cambio, por el afán de lucro. En otras palabras, el adulto sabe que en el fondo todo es intercambio, ganancia, mercancía, publicidad, espectáculo, simulación capitalista. Y esto hace que pierda el encantamiento, el hechizo, la fascinación por el mundo. A diferencia del adulto, el niño conserva el encantamiento de la vida porque aún cree que las cosas existen por su valor de uso y no por su valor de cambio. El niño parece un ingenuo, un iluso, alguien crédulo. Pero Adorno ve más allá de esto y analiza juegos como aquel en el que el niño empuja un carrito que no se dirige a ninguna parte. Este carrito y los demás juguetes son como homenajes al valor de uso en Adorno, pero al mismo tiempo salvan en su homenaje al valor de uso. Lo salvan porque no lo ponen en práctica, porque si lo pusieran en práctica ya estaría atrapado en el proceso de abstracción y lucro del sistema capitalista. Es como una forma de liberar el valor de uso del valor de cambio. Juegos como estos serían, según la hermosa expresión de Adorno, ejercicios inconscientes de la vida justa. Adorno utiliza constantemente los registros marxista y freudiano, pero los utiliza con demasiada libertad. No deja de apartarse del sentido original de los conceptos, no exactamente traicionándolo, sino profundizándolo y poniéndolo en tensión consigo mismo de manera dialéctica. Esto hace que Adorno termine debatiendo abiertamente con el marxismo y con el psicoanálisis. En la reflexión 22, por ejemplo, Adorno dirige un agudo cuestionamiento a los marxistas que acentúan el elemento material a costa del espiritual, denunciando el espíritu y la cultura en general como una forma de mentira, como ilusión, como superestructura ideológica. Adorno observa perspicazmente la peligrosa afinidad de estos marxistas con la economía política del capitalismo. Digamos que estos marxistas son tan prácticos y tan materialistas como el capital contra el que luchan. Adorno desconfía de esta lucha y ve aquí
en una fabulosa metáfora, una suerte de complicidad como la que existe entre la policía y el AMPA, la mafia, el crimen organizado. Así como habría policías que pretenden perseguir a los criminales para los que en realidad trabajan y a los que tanto se parecen, así habría un marxismo que pretende luchar contra el capitalismo con el que se vincula interiormente por su practicidad materialista. Adorno es tan despiadado con el psicoanálisis como con el marxismo. En su reflexión 37 se refiere a la doble actitud de Freud, que desconfía de la sexualidad porque pone en peligro a la cultura, pero también desconfía de la cultura por ver en ella una racionalización de la sexualidad y desconfía además de la represión cultural de la sexualidad por ser contraria a la realidad y a la naturaleza. Adorno concluye que el sujeto al que el psicoanálisis indispone, tanto contra la cultura como contra la naturaleza, tanto contra el ideal como contra las pulsiones, tanto contra la sexualidad como contra su represión, es un sujeto que pierde cualquier punto de anclaje para su subjetividad y que puede reducirse fácilmente a una condición de objeto. Al desconfiar de nuestra propia sexualidad, no podemos ya resistir con ella contra la cultura y la represión. Al mismo tiempo, al desconfiar también de lo cultural y lo represivo, tampoco podemos utilizarlos para sobreponernos a nuestros instintos, a nuestra naturaleza. Finalmente, somos objetos y esclavos de todo aquello de lo que desconfiamos y que no podemos subjetivar. De allí que el psicoanálisis imprima en los analizantes, en quienes se han analizado exitosamente, nos dice Adorno, ese aspecto vacío y mecanizado. A pesar de sus críticas, Adorno tendrá siempre una opinión positiva de la herencia freudiana, de la que no dejará de servirse en su obra. En los años 1950 y 1960 defenderá apasionadamente esta herencia contra Erich Fromm, Karen Horney, los otros culturalistas, los psicólogos del yo y los demás que habrían traicionado a Freud o que no lo habrían comprendido. Los revisionistas del psicoanálisis, como los llama Adorno, habrían disuelto la herencia freudiana en el sentido común, en el más ordinario buen sentido, en la sensatez más insípida. Le criticarían a Freud su biologicismo e insistirían en el carácter social del psiquismo, pero así perderían de vista las contradicciones insolubles entre el organismo biológico y el ser cultural, pero también entre el mundo interno del psiquismo y el mundo externo de la sociedad, y además entre el sujeto y el objeto. Estas contradicciones, y otras más que tampoco pueden resolverse, constituyen el meollo de lo que Adorno designará con el concepto de dialéctica negativa, que dará título a su famoso libro de 1966. La dialéctica negativa de Adorno es una dialéctica sin producto positivo, una dialéctica de la contradicción insoluble, una dialéctica en la que los términos contradictorios no se resuelven en una síntesis o unidad superior. Esta dialéctica negativa se contrapone diametralmente a las perspectivas monistas freudomarxistas y especialmente surrealistas. Mientras que Luria, Breton, Crevel y otros buscan superar la contradicción dualista entre el mundo interior y el exterior, Adorno considera que no es posible superar esta contradicción en la realidad moderna. El capitalismo nos sume en la impotencia y así nos confina dentro de nosotros, en nuestro mundo interno, que por ello es irremediablemente diferente del externo. Nuestra experiencia cotidiana es dualista. Deberíamos hacer una revolución y transformar la realidad para que el monismo freudomarxista o surrealista estuviera justificado. Mientras no consigamos corregir una realidad intrínsecamente desgarrada, lo más que podemos hacer es afrontarnos críticamente a su desgarramiento y al resultante dualismo a través de la teoría crítica. Ocurre lo mismo con otras contradicciones también insolubles, como la que existe entre la individualidad y la sociedad.
Esta contradicción es ciertamente criticable, como lo son también las ciencias a las que da origen, la psicología y la sociología, y sus versiones críticas, la freudiana y la marxista. Sin embargo, no podemos resolver la contradicción especulativamente, por decreto, desde la filosofía. El trabajo filosófico solo puede ser crítico, y al serlo, efectúa otra contradicción insoluble, aquella que existe entre lo que pensamos y lo que existe, entre nuestra verdad y la realidad. Asumir esta contradicción y las demás, asumirlas sin pretender superarlas, es lo que Adorno conceptualiza como dialéctica negativa. Y como vemos, es indisociable de la crítica. Digamos que la crítica es todo lo que nos queda cuando estamos en contradicción con respecto a lo que sometemos a nuestra crítica y cuando esta contradicción es insoluble. La dialéctica negativa fue también inspirada por Marx. Todo en Marx está hecho de contradicciones insolubles, incluso su forma de vivir y trabajar. Como lo notara Adorno en 1962, la genialidad de Marx consistió en que, lleno de asco, abordó justamente aquello que le repugnaba, la economía. Fin de cita. Podríamos decir que la fuerza de la crítica de Marx, de su crítica de la economía política, le viene también de la intensidad de su asco, de su repugnancia. Además de ser antieconómico, Marx era también para Adorno antiantropológico y antipsicológico. En esto, por cierto, Marx coincidía con Freud. Antropologizar y psicologizar el marxismo o el psicoanálisis equivale a neutralizarlos, destruirlos. Es lo que ocurre en Erich Fromm. Esa es tan solo una de las razones por las que se justifica el rechazo contundente de Adorno hacia Fromm. En el caso preciso de Marx, su sujeto efectivamente no es ni el homo psychologicus ni el ser humano, sino el ser histórico, lo que fue muy bien comprendido por Adorno. Poco antes de morir, Adorno continuó utilizando las herramientas conceptuales de Marx. En 1968, por ejemplo, nos dice que los seres humanos siguen siendo los apéndices de las máquinas a los que se refería Marx en 1844. Adorno también reconoce que estos apéndices ya no son los que eran antes, pero tampoco sabríamos lo que son ahora sin el auxilio de Marx. Tanto Marx como Freud le sirven a Adorno como recursos insuperables para entender nuestro presente.